Bendiciones, amados. En esta tarde vamos a estar trayendo una serie de videos eh, que tienen como propósito traer enseñanzas para un auditorio que tiene que ser la iglesia, lógicamente. Estos videos los hemos estado preparando con el propósito de bendecir de alguna manera con enseñanzas a la iglesia, especialmente para estos tiempos tan difíciles que hemos estado atravesando. Y como la mayoría de nosotros pues no tiene forma ni ocasión para ir a la iglesia, entonces pues la tecnología y las redes sociales nos ayudan para poder promulgar la palabra a través de enseñanzas, a través de prédicas, confiando en que esto siempre va a ser de bendición para los hermanos. Yo tengo aquí un tema que le he llamado papel de la iglesia en tiempos de crisis. Y yo quiero desarrollar este tema bajo una premisa que descansa en un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 13 al 15, y que la letra dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El verso 16 le añado: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Bien, haciendo una panorámica antes de entrar de fondo en la enseñanza, de más que nada de los tiempos en que estamos viviendo, las situaciones que se están dando, que para la mayoría de nosotros, si no todos, es algo que nunca habíamos vivido antes. Es posible que el mundo haya estado pasando, hubiera pasado años atrás en situaciones como esta, y ciertamente las hubo, pero nosotros pues en este momento que ya consideramos histórico, porque realmente nunca habíamos pasado por una pandemia que nos ha obligado a encerrarnos en nuestra casa y a tantas cosas, tantas incertidumbres, porque a pesar de que mantenemos un contacto con los noticieros y se nos pone al día de todas las posibles consecuencias y las situaciones que se están dando o que se van a dar más adelante, lo seguro es que nadie sabe realmente ni cuándo va a terminar esto, ni de qué forma, ni qué, hasta dónde será el alcance o los efectos de esta pandemia. Entonces, en este escenario, que es posible que el mundo todavía esté en sus comienzos de lo que pueda ocurrir, o sea, que esto se puede poner peor, entonces ya hay un clamor por parte de muchas personas de incertidumbre por lo que está pasando. Bien, pudiéramos retratar o traer un retrato de una condición quizás no igual, pero similar a la que tuvo el apóstol Pablo en su viaje a Roma. Pablo le había sido declarado por el Espíritu Santo de que él iba a ir a Roma, y él escribe una carta a los romanos donde expresa su deseo y su vocación por ir a Roma. Quizás lo que no contábamos después de esta carta, y que luego relata el libro de los Hechos, es que la forma en que Pablo llega o va, hace ese viaje a Roma, lo hizo fue como un preso. No lo hizo como uno de sus viajes misioneros, no lo hizo con la libertad con que lo había hecho otros viajes misioneros, sino que había ido o iba a ir a Roma, pero en función
de preso. Y la Biblia relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, la odisea que el apóstol tuvo que pasar, igual que toda una tripulación de marinos y de personas en el barco que lo trasladaba a Roma. Así que en este escenario tan terrible y tan difícil, pudiéramos sentir o ver que puede encontrar un poco de similitud con el escenario que hoy vivimos de incertidumbre a nivel mundial por esta pandemia. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni muchas cosas no sabemos realmente de cómo va a terminar esto. Y esto trae zozobra, esto trae angustia, esto trae desesperación. Pero imaginémonos a Pablo en ese viaje a Roma y la condición que él tenía en ese momento. Y hagamos una analogía de Pablo que tipifique la iglesia y de la tripulación y todas las personas que estaban en el barco que tipifiquen entonces el mundo, en las personas del mundo. Y el barco en sí, imaginémonos que es el mundo, el planeta Tierra. Bien. Hablamos de Hechos capítulo 27 y de un viaje tempestuoso, difícil, un viaje que al hacerse a la mar, Pablo ya definía ese viaje como un mal viaje y que no era recomendable salir, pero no fue escuchado. Dice el verso 4: y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. O sea, ya existía una condición que definía el viaje como un viaje que era contraproducente, que era un viaje muy peligroso. Y dice el verso 5: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y allí hallamos a un centurión, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, y nos embarcamos en ella. Se embarcan en una nave que iba a Italia y lógicamente a Roma. Dice el verso 7: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. En un momento dado todo indicaba que podían hacerse a la mar en ese momento, pero luego empiezan a sentir la fuerza del viento que les era contrario, y con mucha dificultad llegan a un puerto donde invernar no era seguro, no era muy bueno invernar, y era lógico que quisieran zarpar de allí, pero sin embargo todo apuntaba a que no era momento de viajar, no era el momento de salir, de hacerse a la mar, porque existían tempestades y era un momento de tempestades y tenían que esperar realmente que hubiera un tiempo que les permitiera hacerse a la mar. Pablo, que no es exactamente marino, pero que con la inteligencia y la sabiduría que Dios le da, aconseja y habla. Dice el verso 14, el verso 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo les habló, pero ellos no le escucharon, porque el patrón de la nave, pensando en el beneficio económico
y el capitán de la nave, que ya quizá por costumbre, por experiencia, consideraba que él podía superar los obstáculos y llegar. Entonces, pues, decía que como no, que había que partir, porque no se querían quedar en ese puerto. El centurión de la nave tiene que tomar una decisión y prefiere escuchar a estos hombres que con toda lógica, uno era el patrón de la nave, sabía, y el otro era el capitán de la nave, lógicamente sabían todo lo que había, todo lo que podía pasar, y consideraban que podían superar el asunto. ¿Cómo escuchar a Pablo, que no tenía, no voy a decir que conocimiento, pero no tenía, por decirlo, algo que lo definiera como capaz de saber lo que iba a pasar, aparte de que era un hombre de Dios? Y hago de esto una analogía porque nosotros como iglesia y en nuestra condición, como dije, vamos a tomar Mateo capítulo 5 como una palabra que nos define a nosotros. ¿Cómo? Nos define como luz y nos define como sal. Entonces, ¿para quién van estas palabras? Para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sal y es luz. Bien, igual que Pablo, tratando de amonestar a estos hombres para que ellos no se hicieran a la mar, porque eso iba a ser perjudicial y podían morir en el trayecto, los hombres acataron más la resolución, las indicaciones de aquellos que con toda lógica y con toda razón sabían lo que estaban haciendo. Así que aquí vemos un contraste de dos cosas: la sabiduría humana versus la revelación divina. Revelación divina, sabiduría humana. ¿Dónde hay revelación divina? En una iglesia que tiene luz y que es sal. Las referencias humanas pueden ser hasta cierto punto categóricas, muy buenas, pero nunca son comparables a la revelación divina. Ahora, imaginémonos que Pablo es la iglesia de ahora, que posiblemente le habla a las personas y les dice: esto va a ser perjudicial, esto va a ser terrible, esto es contrario a Dios, esto no debemos hacerlo, no debemos romper el muro de moralidad que Dios tiene plasmado en el mundo. Pero los hombres lo rompen, porque los hombres pues tienen su propio concepto y su propia idea. Muy bien, cuando esto ocurre, cuando Pablo les habla y ellos no le ponen atención, porque él primero era preso, segundo pues no tenía algo que lo identificara como marino, como conocedor de mar, no tenía la profesión, solamente tenía algo que quizás ellos desconocían: él era el hombre de Dios. El hombre de Dios amonesta, pero no le hacen caso. ¿Qué hace este hombre de Dios? Se va a su cuarto, a su camarote, se queda allí. No se para a emplazar a la gente, ni a maldecirla, ni nada por el estilo, sino que va a su camarote. Cuando, amonestando al mundo, el mundo no lo escuchó. Perdón, a la tripulación y al centurión, estos líderes no lo escucharon. Dice el verso 14: pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar
en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos a las naves. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí en estos textos bíblicos que hay cosas, hay un idioma propio de los marinos que nos resulta un poco difícil entender, pero sí hay cosas que son bien entendibles. Por ejemplo, la palabra tormenta, huracán, aparece varias veces constantemente. Y también lo que ellos hacen tratando de buscar la manera de superar la tormenta que les era contraria. Entonces, hacen todo lo que puedan, hacen todo lo que pueden, y por eso hago una analogía entre este momento y el momento que estamos viviendo. Y vemos a los gobiernos haciendo todo lo que pueden por superar esta pandemia. Y hoy hemos escuchado inclusive voces de mandatarios, de presidentes, que no han querido abiertamente decirlo, pero sienten que la situación y la condición lo supera, va más allá de ellos, y que sienten que si Dios no mete la mano como último recurso no van a superar esto. Y yo creo que por lo menos hoy hay una disposición de fe en el mundo para mirar al cielo y creer que Dios puede hacer algo al respecto. Pero me llama la atención que estos hombres hicieron todo lo que sus capacidades les permitían, y luego llega un momento en que fueron superados por la tormenta, y siendo superados, entonces se dejan llevar, o sea, van a la deriva perdiendo toda esperanza. Pregunta: ¿dónde estaba el apóstol Pablo en ese momento, cuando esto ocurría? Eso lo podemos encontrar en el verso 21 en adelante. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en su camarote. Era uno más, un preso más, pero tenía un trato preferencial porque era un hombre conocido. Y en medio de la tempestad, cuando todos tratan de ver cómo salvan la nave y salvan su vida, Pablo está en su camarote. Cuando notó que habían perdido la esperanza, sube y les habla. ¿Qué les dice? Hubiera sido mejor que me hubieran escuchado. Hubiera sido mejor eso. Pero sus palabras magistrales, que es la esencia de lo que hoy queremos hablar, están aquí en el verso 22 en adelante. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Antes de zarpar, dijo: no zarpemos, los vientos son contrarios, son malos. No le pusieron atención, no le hicieron caso, se recluta o se va quizás a su camarote y se pone a orar. A orar. Lo más seguro es que pasaron una cantidad de días antes que ellos perdieran la esperanza de salvación. Y en todo ese tiempo el apóstol estaba orando.
orando. Y seguramente si escudriñamos un poquito la palabra, nos vamos a dar cuenta que lo más seguro es que no oraba precisamente por él, porque ya él sabía que él a Roma iba a llegar. Esta oración la hacía más que nada por el resto de las personas que estaban en la nave. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el verso 24, la segunda parte dice, he aquí y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, el ángel le dice, Dios te concede esto. ¿Por qué te lo concede? Porque lo más seguro es que Pablo se estaba pidiendo por ellos. Entonces yo quiero establecer algunas premisas que tenemos que tener todos los creyentes como iglesia. Primero, ¿quiénes somos? Identidad. Somos sal y somos luz. Eso es lo que somos. Sal y luz. La sal no solamente tiene una condición, sino que tiene un uso. La sal tiene un uso. Y en aquella época era la forma en que se conservaban especialmente los productos cárnicos a punta de sal. Y la luz, igual que ahora, en aquellos tiempos, pues era para alumbrar. Somos sal y somos luz. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Sal y luz. Esta identidad nos permite establecer una diferencia entre la iglesia y el mundo. Cuando una tempestad viene sobre todo, se incluye la iglesia. Y esto es lo que le pasó a Pablo. La tormenta no solamente estaba atacando a los marinos, a los marineros, a la tripulación, sino también Pablo estaba en esa nave. Y estaba el doctor Lucas, que es el que hace relato. Así que la tormenta los ataca a todos. Y vemos cómo la nave va perdiendo su horizonte, su norte, atacada por una tormenta. Y los que están adentro pierden la esperanza de vida. Excepto un hombre, Pablo. Esta identidad, la identidad de saber que somos luz y somos sal, nos ayuda a comprender que independientemente de que las tormentas nos ataquen a todos, nosotros somos la iglesia. Somos sal y somos luz. Estamos en este mundo con un cometido preciso. Y créanme, ningún cristiano que es sal y que es luz, ninguno puede abandonar este mundo sin cumplir el propósito de Dios. Pablo dijo, ha estado el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, es necesario que tú vayas a Roma. Tú tienes que cumplir tu propósito. Igualmente, todo creyente que es sal y que es luz tiene un propósito. Y ese propósito siempre se va a cumplir. Premisa número 1, la iglesia es sal y es luz. Premisa número 2, nuestro llamado y nuestro propósito es buscar la preservación de alguna manera de los seres humanos, pero no solamente de esta condición humana, sino también para los efectos de la salvación. O sea, predicarle la palabra. Esto es importante, ¿por qué? Porque no nos paramos, y quizás muchos no congenien conmigo en esto que voy a decir, no nos paramos a juzgar este mundo. Estamos para mostrarles que hay salvación, que hay evangelio, que hay
un Salvador. Un día, la iglesia no, Dios va a mostrar a Jesús como juez haciendo juicio. Hoy la iglesia como sal necesita mostrar a Jesús como salvación. ¿Por qué? Porque somos sal, preservar, y porque somos luz. Segundo, en tanto que ellos no pudieron escuchar y hacer las cosas como ellos consideraban que podía hacer, Pablo estaba orando. ¿Por qué Pablo oraba? Pablo oraba porque él tenía bien claro su identidad, su llamado, su propósito. Él le dice a los hombres de la nave, no zarpemos porque podemos perder la vida. Esto va a ser perjuicio de todo y de nuestra propia vida. ¿Por qué lo hizo? Para amonestarlos que no hicieran algo que podía acabar con ellos, para preservar la vida. Cuando ellos no lo escucharon, Pablo se va a su camarote y se pone a orar. ¿Qué está orando Pablo? Señor, no te quieren escuchar, acaba con ellos, demuéstrale que yo soy tu profeta. No, Pablo ora por ellos conforme a su llamado, a su propósito, a su misión. Pablo dice, soy sal y soy luz. Estoy para preservar y para alumbrar. Así que él ora y le dice al Señor, yo sé que yo voy a llegar a Roma, pero ¿qué es de la vida de estas personas? Y quizás el ángel le hubiera dicho, ellos están a la buena de sus destinos, no te escucharon. Pero Pablo insiste y dice, concede que ellos lleguen conmigo a Roma. Están conmigo. Si están conmigo, me siento responsable en esta nave, porque soy la luz. Jesús dice, no tomas una lámpara y la metes debajo de una mesa, la pones arriba para que alumbre a todos. La luz tiene no solamente una condición de alumbrar, sino que hay una responsabilidad para hacerlo. Nadie esconde la luz, se pone arriba para que alumbre a todo ser, bueno o malo. Jesús dijo, Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Así que Pablo allí decía, yo soy la luz. Yo no necesito ser alumbrado, yo tengo luz. Yo necesito alumbrarlos a ellos y preservarlos a ellos. Así que ora, clama, y seguramente lo hizo durante días. Porque la tormenta fue de varios días. Así que cuando él termina, o cuando ellos sienten arriba que no hay esperanza, entonces el ángel del Señor habla con él y le dice, te concedo la vida de ellos. ¿Por qué? Porque el deber de Pablo era ser luz. Luz. Así que si no lo podían escuchar ellos, Dios sí lo podía escuchar en su petición. Pablo les pidió a ellos, deténganse, no vayan, no hagan esto, vamos a morir en esta travesía. Pues cuando ellos no lo escucharon, entonces Pablo le habló a Dios y Dios sí lo escuchó. Y Dios le habló y le dijo, te concedo la vida de todos, menos la nave. Será destruida, pero ellos van a llegar todos vivos. Nosotros tenemos un llamado a una responsabilidad. No como algunos lo interpretan como un llamado a un privilegio, al privilegio
de ser luz, de yo ser, porque yo soy, porque yo soy. No, hay un llamado a una responsabilidad de ser sal y de ser luz en este mundo. No estamos para esconder. Pero primero, como dijo el Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y alguien dirá, no, pero comparten la misma tragedia que la gente del mundo. Ciertamente. Pero el mundo, en su condición humana, ante los ataques y las situaciones, generalmente pierde toda esperanza de salvación. Eso le pasa al mundo. A nosotros no. Nosotros creemos en un Dios. Somos de Él y a Él le servimos. Y Él nos definió como luz y como sal. Terminado este trabajo, seguramente Dios nos llama a su presencia. Pero en tanto tengamos este trabajo, esta misión, no importa cuántas pandemias vengan, ni cuántos problemas vengan, nosotros vamos a llegar al final, vamos a cumplir el propósito divino. Naturalmente, Pablo tiene tiempo orando hasta que llega un momento en que recibe esta visita angelical y esto lo fortalece. Termina el texto diciendo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así que cuando sube, y lo tomo como el punto 3, sube para animar al mundo, no para juzgar al mundo. Perdón, para animar a las personas que estaban en la nave, no para juzgarlas porque no le habían puesto atención. Él hizo un trabajo. Él no cambió su forma. No dejó de ser sal y de ser luz para ellos. Aunque en primera instancia no lo aceptaron. Él no cambió, él oró por ellos. Y cuando sale, no lo juzga. Los llama a una reflexión, pero luego les dice: anímense. Dios me habló y nadie va a morir. Vayan y coman. Extraordinario. Quiero marcar la diferencia entre el mundo y la iglesia, sumidos en un mismo escenario de tempestades, de problemas, pero que en este escenario de tempestades y problemas, el mundo se desconsuela, pierde la línea, no haya cómo levantarse, pero la iglesia está clara en lo que es. Tiene fe, está seguro. Pablo dijo: yo confío, sé que será como se me ha dicho. Y busca de parte de Dios una palabra que bendiga a un mundo que ignora, que no sabe, que trata de defenderse con sus propias manos, sus propias ideas, sus conceptos, pero que en realidad pues no tiene capacidad. Entonces, no debemos de perder nuestra identidad y nuestro propósito. Somos luz y somos sal de la tierra. Muy bien, termino este primer video. En el próximo video quiero hablar acerca de la oración. Estamos en tiempo de oración. Todo el mundo está orando, la iglesia está orando. Y esto es magnífico, muy bueno. Pero vamos a hablar de una oración que nos acerca al propósito de Dios y nos bendice, porque recibimos respuesta de parte del Señor. Dios me lo bendiga a todos ricamente.